tienen posesiones? Yo tengo una posesión, ¿de resto no tienen nada? ¿Sí? Y no sé cuántos de ustedes tengan embargados sus casas, sus carros, o empeñados. ¿Y sabe qué es lo triste? Muchas veces nosotros perdemos nuestras pertenencias, perdemos las cosas, nuestras posesiones, por una mala inversión, o porque la hipotecamos, o porque la vendemos, y malas decisiones, y perdemos lo poco que tenemos. Pero sabe que en el Antiguo Testamento no era así, y vamos a ver que la heredad que Dios da, se la da para siempre. Y esta palabra redención es una palabra que nos define la soteriología, la doctrina de la salvación. Hay 8 palabras que dan este significado, y una de ellas es esta: la redención. La redención. Entonces, ¿cómo se veía la redención en el Antiguo Testamento? La redención en el Antiguo Testamento. Ahí encontramos una palabra que redención viene del hebreo gaal, que significa rescatar, liberar. Y esto se aplicaba tanto a una persona, como lo vemos allí en la imagen, que estaba en esclavitud, que necesitaba ser rescatada, como también a una propiedad. A una propiedad, usted le tocó hipotecar su propiedad, le tocó venderla, y este término redención también aplicaba hacia esa propiedad. Pero ¿sabe que en el libro de Ruth encontramos una gran explicación acerca de la redención? Y este es un libro de amor entre una extranjera y un israelita, al cual encontramos a un personaje vos, un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Nos dice la historia allí en el libro de Ruth, en el versículo 1 nos dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Encontramos a una familia, por causa del hambre, que les tocó abandonar su tierra. Y sabe que muchas veces, al igual de ellos, nosotros tomamos malas decisiones cuando vemos las circunstancias y no vemos al Dios que controla las circunstancias. Tomamos muchas veces malas decisiones, y aquí encontramos una mala decisión que tomaron un hombre que se llevó a su familia y dejó allí Belén, la casa de pan, por irse a una nación que Dios había dicho que no debía unirse a esa nación, como eran los moabitas. Y entonces encontró este hombre, salieron de viaje, llegaron a Moab, pero sabe, al poco tiempo, este hombre Elimelech murió dejando a la viuda Noemí, sus 2 hijos, y sus 2 hijos consiguieron esposa allí, Malón y Kelión, consiguieron a Ruth y a Orfa por esposas. Y la escritura nos dice que vivieron allí aproximadamente unos 10 años. Pero también murieron estos 2 jóvenes. ¿Cómo era la situación en la que se encontraban? Ya no era una sola viuda, sino ahora eran 3 viudas. 3 viudas. Una israelita y 2 moabitas. Al verse así, Noemí escuchó que allá en su tierra, en la casa de pan, en Belén, Dios había visitado, Dios había bendecido, había abundancia, y decidió devolverse a su tierra, de donde no debieron haber salido. Y decidieron volver, y cuando iban volviendo le dijo a sus nueras: váyase cada una para su casa, a sus dioses. Vea, yo soy ya vieja, y aún si tuviera esperanza, dice ella, de tener hijos para dárselos a ustedes, ustedes me van a esperar hasta que ellos crecieran. Pero encontramos allí en Ruth 1, 15 al 17,
que mientras que una besó a su suegra, la otra se quedó. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué decisión tan tremenda que tomó esta mujer. Y vea que es una mujer extranjera, una mujer moabita. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, ¿quién era Noemí? Noemí, una moabita, una mujer maldecida por la ley, porque estaba escrito que ningún moabita o amonita entraría en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación, creo que es, sí, como hasta la 10ª generación, no entraría a la congregación de Jehová. Los moabitas nacieron, ¿de quién? De Lot. De Lot. Y la unión con sus hijas. Entonces imagínense cómo nacieron los amonitas y los moabitas, de esta unión. Entonces encontramos una mujer maldecida por la ley, tomando una decisión. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú fueres, yo iré. Y donde tú murieres, allí yo también seré sepultada. Y esa es la condición que encontramos a estas dos viudas que habían perdido sus esposos, habían perdido su protección, habían perdido todo, volviendo a la tierra de Belén. Cuando llegaron allí, encontramos a Ruth, una mujer virtuosa que quería hacer algo y pidió permiso a su suegra: déjame ir en pos de aquel a quien haya gracia. ¿Sí? Y en la ley estaba escrito de que ellos podían ir detrás de los segadores recogiendo espigas. Noemí accedió a ello y ella fue y se encontró en el campo de Booz. Y allí es donde inicia la historia de la redención. La historia de la redención. ¿Qué requisitos necesita un redentor? ¿O cuáles son los requisitos del redentor? Los requisitos del redentor. Primero, debería ser un pariente. Un pariente. Goel. Y esto lo encontramos en Levítico 25, del 47 al 49. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Ahí está en la pantalla. Amén. ¿A dónde no vemos pobres? En todo lugar, ¿cierto? Y estaba escrito en la ley que si algún hermano, sea israelita, empobreciere, y él se vendiere como esclavo, porque no tiene de otra, le toca venderse como esclavo. ¿Cuál era la ley de la redención? O del pariente redentor. El primer requisito es que uno de sus hermanos lo rescatará. O sea, uno de sus hermanos es el que podía pagar esa deuda. O también dice, o un tío, o un hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano a su familia.
Pero ¿cuál era el requisito? El requisito tenía que ser el pariente más próximo, más cercano. Más cercano. Él era el que lo debía rescatar. Aún leemos en el versículo 25. Ahí está, ¿verdad? No. Aún leemos en el versículo 25 que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces encontramos allí que no solo esta palabra redención se refiere tanto a la persona que se vende como esclavo, sino también a la propiedad que le toca vender cuando está en escasez. ¿Por qué tenían que redimir la tierra? Recordemos que ellos estaban como extranjeros, como esclavos en Egipto, y Dios por medio de Moisés les dijo que los iba a sacar de esta tierra de esclavitud a una tierra que fluía leche y miel. Y cuando llegaron a esta tierra que fluía leche y miel, Dios les dio posesión a cada uno. Les dio posesión, pero les dijo algo: la tierra donde estás, mía es. Mía es, dijo Dios. Así que ninguno de ustedes la va a vender a perpetuidad. O sea, tienen prohibido vender la tierra a perpetuidad. Y Dios ordenó el año del jubileo para poder ser rescatada, o esto del pariente redentor, porque la tierra siempre la tenía que conservar la misma familia. ¿Qué quiere decir esto? Pongámosle que Jimena compró su casa, ¿sí? Tiene su terreno allí, o Dios le dio ese terreno allí. Jimena no puede vender esto a perpetuidad, porque ese terreno le pertenece a la familia. A la familia. Pero entonces Jimena está en escasez, Jimena le tocó hipotecarla. Un pariente cercano a ella tenía que redimir esa tierra, pagar la deuda. Pagar la deuda. Y esto es lo que conocemos como redención. O aún una persona que se vendiese como esclavo. Y el primer requisito del redentor, de quien iba a redimir, de quien iba a rescatar, era que tenía que ser el pariente cercano. Debía ser un pariente. Hermano, tío, hijo del tío, ¿sí? O el pariente más cercano, porque eso era en orden. O sea, el primer pariente, el pariente más próximo, era el primero encargado de este oficio. También encontramos allí en Ruth 3, 1 al 2, que Booz cumplía con ello. Booz cumplía. ¿Alguien que me pueda leer Ruth 3, versículo 1 y 2? 1 y 2, y después leemos el otro. Ruth, capítulo 3, versículo 1 y 2. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la pava de las cebadas. Amén. Y aquí vemos Ruth, Noemí preocupándose por su nuera. Y ella dijo: no es vos nuestro pariente, él te puede redimir. Él te puede redimir. Pero había un problema con ello, porque vos no era el pariente más próximo. Había otro después de él. Había otro. Como nos dice aquí en Ruth 12 y 13. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente, Goel, cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Vos era un pariente, pero había uno que tenía el derecho, que era más cercano. ¿Sí? Y lo que dictaba la ley era que tenía que ser el pariente más cercano. Más cercano, no se podían saltar ellos. Entonces el primer requisito que encontramos
es que debía ser el pariente más cercano. Segundo requisito, debía estar capacitado. Debía estar capacitado. Y lo encontramos en Ruth 2:1, que nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre que rico, tenía las capacidades para poder pagar. Un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. O sea, esto nos habla que él debía tener el dinero suficiente para pagar la deuda. Porque usted podía ser el pariente más próximo, pero si no tenía el dinero, si no estaba capacitado, no servía. No servía, usted tenía que tener las capacidades. Booz, aunque no era el pariente más próximo, él sí tenía las capacidades, porque ¿qué nos dice la escritura? Que era un hombre ¿qué? Rico. Un hombre rico, un hombre que tenía como poder pagar esa deuda. Aún Jeremías 50:34 nos habla de ese redentor que tenemos. Ese redentor que tenemos. Nos dice, el redentor de ellos es ¿quién? El fuerte, el poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Y aquí Jeremías nos dice, el redentor de Israel, ¿quién es? El fuerte, el que está capacitado. Él está capacitado. ¿Para qué? Para redimir a Israel, para pagar esa deuda. No solo debía ser el pariente más próximo, no solo debía estar capacitado, sino en tercer lugar, debía estar dispuesto. Dispuesto. Tenía que haber disposición de parte de él. ¿Para qué? Para redimir la heredad o redimir la persona. Nos dice Ruth 4, del 3 al 6. Si alguien lo tiene, por favor que me lo lea allí. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Amén. Entonces encontramos en Booz un hombre dispuesto. Un hombre dispuesto, un hombre que sí quería redimir a esta mujer. Quería redimir a Ruth. Porque ese era un requisito que tenía. Bueno, usted pueda que sea el pariente más cercano, usted pueda que tenga el dinero suficiente, que esté capacitado, pero si usted no tiene la disposición, no debía hacerlo. Elimelech llama al pariente más cercano, que es otro hombre. La escritura le dice, fulano. Ni siquiera le dice el nombre, sino lo nombra como fulano. Y le habla acerca de que Noemí está vendiendo una heredad y él es el que tiene que redimirla, porque él es el pariente más próximo. ¿Y él qué dice? Sí, yo la compro, yo estoy dispuesto. Vos le dice, bueno, cuando la compres, ten por entendido que tienes que tomar a esta moabita, Ruth, y redimirla a ella. ¿Por qué? Porque su esposo murió sin tener hijos con ella. Entonces tenían que su descendencia seguir, su nombre no morir, el nombre del difunto. Y ese hombre que dijo, yo voy a comprar esto, pero resulta que lo que voy a comprar va a ser para el hijo de ella. No, yo no puedo, no, porque daño mi heredad, no, o sea, yo no quiero. Hágalo usted. Este pariente más cercano no quería, o sea, no estaba disponible, no tenía esa disposición. Pero vos sí tenía la disposición ¿de qué? De cumplir lo que estaba en la palabra de Dios con respecto a la redención, con respecto al pariente redentor.
Y si no quieres redimir, decláramelo. ¿Para qué? Para que yo lo sepa. Y el que dijo, no puedo redimir para mí, redime tú usando de mi derecho. Y encontramos a este fulano que le cede el derecho de redención. ¿A quién? A vos. Y recuerde, vos es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. No solo debía ser el pariente más cercano, no solo debería estar capacitado, tener el dinero suficiente, tenía que estar dispuesto, pero por último, él debía ser libre. Debía ser libre también. O sea, vos no podías haber redimido a Ruth si él hubiese sido un esclavo o un moabita. Él debía ser libre. Libre de esa deuda. ¿Sabe? Cristo cumple todos los requisitos del pariente redentor. Cristo cumple todos los requisitos. Y por eso quiero que haga memoria en cuál es su situación hoy en día. Usted necesita ser redimido. Usted necesita ser rescatado de las consecuencias del pecado. Porque la Escritura dice que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. ¿Vive usted todavía en esclavitud? Si usted todavía vive en esclavitud, usted necesita ser redimido. Y Cristo es el único que lo puede hacer. Cristo es el único que tiene las capacidades. Lo primero que habíamos dicho es que Él tenía que ser el pariente más cercano, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a Cristo? Hebreos 2, del 11 al 15. Ahí lo tenemos. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo los hijos de Dios me dio. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Hermanos. Y aún dice, por lo cual, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Él nos llama, ¿qué? Hermanos. Hermanos. Y encontramos a Cristo que se hizo nuestro hermano, participando de carne y sangre. De carne y sangre, para ser nuestro hermano. Y allí Cristo cumple el primer requisito, que tiene que ser el pariente más cercano. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, ¿cómo nos hubiera redimido? Difícilmente, ¿cierto? Pero el mismo Dios se hizo hombre para ser nuestro hermano. El segundo requisito, dijimos, debía estar capacitado, tener el dinero suficiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Cuál era el precio que se requería a Dios por el pecado de la humanidad? O sea, por el pecado, ¿cuánto vale una persona? El pecado de una persona. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cristo cuánto tenía que pagar por el pecado de una sola persona? Pongamos Julián. ¿Cristo cuánto tenía que pagar por el pecado de Julián? La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, ¿cuál era la cuota? La paga, la sangre. ¿Cuánta sangre? Toda. Toda. Y entonces se necesitaba toda la sangre para redimir solo a Julián. Ahora, ¿cuánta sangre se necesita para redimir a toda la humanidad? La misma cantidad. La misma cantidad. Porque la Escritura nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
Y es por ello que Israel tenía que todos los años celebrar esta fiesta de la Pascua. Y celebraban y sacrificaban ese cordero sin mancha y sin contaminación, y de la sangre la ponían sobre el propiciatorio, y un año eran perdonados los pecados, pero cada año tenían que hacer lo mismo, mostrando a Dios lo que iba a pasar con el cordero de Dios, que no cubre, sino quita el pecado del mundo. Así que Cristo está capacitado, y nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo nos redimió, Cristo pagó el precio, y era el único que estaba capacitado para pagar eso que Dios requería por causa del pecado. El único que estaba capacitado. Aún Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar, ¿qué? Perpetuamente. ¿Y sabe que esa puerta todavía está abierta hoy? Por eso es que vuelva a reflexionar en su corazón: ¿en qué condición me encuentro yo? ¿En qué condición necesito ser rescatado? Hay alguien que está capacitado para pagar esa deuda. Y alguien que la pagó, Cristo. Y él dice: por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted quiere ir al cielo, es su deseo estar en la presencia de Dios. El único camino es Cristo. No hay otro camino. No hay atajos. ¿Sabe? La religión hoy en día le puede brindar a usted algo momentáneo, porque la religión es todo intento del hombre por buscar a Dios. Y es por eso que en el intento del hombre, el hombre se flagela, el hombre hace esto, hace aquello. Pero Dios, que dice: eso no basta. Eso no basta. ¿Qué es lo único que tiene valor? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No solo Él es el pariente más cercano, no solo Él está capacitado, sino también tenía que estar dispuesto. Recordemos, tenía que estar dispuesto. Y Hebreos 10, del 4 al 10. Si alguien me lo puede leer, por favor. Allí. Porque la sangre de los loros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuernos, holocaustos y expiaciones por el pecado no le agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. He aquí, vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Él debía estar dispuesto. ¿Sabe? Cuando el hombre cayó en pecado, como lo vimos anteriormente, la semana pasada, esto no tomó por sorpresa a Dios. Y Dios no dijo: la embarré con Adán, ¿sí? La embarré con Lucero. No, esto no tomó por sorpresa a Dios. Dios ya sabía de antemano, a pesar de muchas cosas, ¿sí? Dios ya sabía todo esto de antemano.
Pero ¿sabe que Dios ya tenía la solución para ello? Y Jesús se para al frente y dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Yo voy a pagar esa deuda. Y Jesús se dispuso voluntariamente por ti y por mí. Él se dispuso voluntariamente. Y Él dice, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y esto nos habla acerca del Salmo 40, 6 al 8. Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has derramado. Entonces dije, he aquí que vengo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, que me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Debía estar dispuesto. Y encontramos que Cristo cumple con todos estos requisitos. Él es el pariente más cercano, Él está capacitado, el único que estaba capacitado, y Él se dispuso desde antes de la fundación del mundo. Se dispuso. Y lo último, Él debía ser libre. O sea, Él debía ser sin pecado. Sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado, sin deudas, sin deudas. Él debía ser libre. Y Cristo, y la Escritura nos dice que al que no conoció pecado, ¿por quién? Por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Cristo es el único que nos redimió, el único que pagó el precio. Y gracias a que Cristo nos redimió es que nosotros hoy podemos decir, vamos rumbo al cielo, somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué de aquellos que todavía están esclavos del pecado? ¿Qué de aquellos? Cristo dice que el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Y sabe, aunque Cristo pagó el precio, esto no significa que usted salió del mercado de esclavos. ¿Sí? Porque la Escritura nos dice que tenemos que tener fe, que tenemos que creer. Que tenemos que creer para poder salir de ahí. Ya está pago el precio. Cristo pagó, su sangre preciosa fue suficiente. Dios quedó satisfecho con la deuda pagada. Pero usted no puede salir de ese lugar porque el Señor no lo obliga a salir. Por eso es que Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es el requisito? Creer en Él, en la obra que Él hizo en la cruz. Y cuando usted cumple ese requisito y cree en la obra que Cristo hizo en la cruz, cree que Cristo es suficiente para perdonarle, cree que Cristo es suficiente para pagar esa deuda que usted y yo teníamos. Dice que Dios le dará ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y sabe que Él no solo nos rescató a nosotros del poder del pecado y de las consecuencias del pecado, sino Él también redimió nuestra herencia perdida. Esa herencia al cual Dios le había dado dominio al hombre inicialmente, y le dijo que él tenía que sojuzgar la tierra, los peces, las aves, todo, y ejercer dominio sobre ellos, pero el hombre a razón del pecado perdió esa herencia. Y Cristo recupera esa herencia. Por eso es que Efesios 1, 13 y 14 nos dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
¿Y habiendo qué? Creído. Ahí está el requisito. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las ¿qué? Las arras de nuestra herencia. Cristo recuperó esa herencia perdida. Ahora pues, ¿vos qué tenía que hacer con Ruth? Tenía que tomarla por mujer, tomarla por esposa, tenía que casarse con ella, ¿cierto? Sí, Sí, tenía que redimir la tierra sí. para que se quedase también en la familia. Tenía que redimir a esta mujer, pero la obligación era casarse. Casarse y tener hijos. ¿Y sabe que de esa descendencia es que viene el rey David? ¿Y de esa descendencia es que viene Cristo según carne? Un día se celebrará esto, las bodas del Cordero. Y la Escritura dice: gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y un día Cristo vendrá por su iglesia. En este momento la iglesia es la novia de Cristo. Pero un día Cristo vendrá por su novia y se efectuará estas bodas, este matrimonio. ¿Sabe? Cristo es la respuesta para la necesidad del hombre. Cristo es la respuesta para el pecado de la humanidad. Y si usted todavía vive esclavo del pecado, si usted todavía cree que es salvo pero no lo es, sus acciones dicen lo contrario, hoy está abierta la puerta. Hoy está abierta la puerta. Y el Señor te pide: cree en mí. Cree en mí. Por eso es que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo ya pagó la deuda, pero tienes que dar el paso usted de fe. Y tiene que creer y tiene que entregar su vida al Señor. Usted tiene que entender que usted no puede ser salvo por sí mismo. El único que lo puede hacer es Cristo. Y Él ya lo hizo, pero necesita de ti. Cierra sus ojos por un momento. Si usted hoy en día todavía duda de su salvación, o aún ha entendido que el Señor te llama hoy para salvación y vida eterna, hoy es el día. Hoy es el día. Porque nuestro Redentor es el fuerte, el poderoso. El Redentor no solo de Israel, sino de todos nosotros. Y tú puedes hoy creer por fe en la obra que Cristo hizo en la cruz por ti. Solo acercarte a Él por fe. Él fue a la cruz y entregó su vida y derramó su sangre preciosa para perdón tuyo y perdón mío. Y hoy puedes tú dar ese paso de fe y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he llevado una vida de pecado alejado de ti. Porque he llevado una vida de religiosidad y no de relación contigo. Señor, y hoy creo en lo que tú dices en tu palabra. Y creo en ti, Señor. Y creo que moriste en la cruz por mí y que derramaste tu sangre preciosa por mí en el madero. Pero que no te quedaste ahí, sino que resucitaste al tercer día, Señor. Señor, y tú dices en tu palabra que si yo te recibo y creo en tu nombre, tengo vida eterna, que tengo el derecho de ser llamado hijo tuyo.
Señor, y hoy creo en lo que tú hiciste por mí. Ayúdame, Señor, de aquí en adelante, para hacer tu voluntad. Y si tú ya eres salvo, pídale al Señor que te ayude a permanecer fiel, a permanecer firme, constante, creciendo en la obra del Señor. Y a no ignorar esto que Cristo hizo por cada uno de nosotros y cómo nos redimió con su sangre preciosa. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias damos por tu palabra, Señor, y por este acto tan maravilloso, Señor, el que nos permite hoy pararnos, sacar el frente y decir: soy libre del pecado, soy libre de las consecuencias, porque tú me hiciste libre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa obra que hiciste. Señor, te alabamos y te adoramos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.